Ejercicio 13.40 de Sears y Szymanski. Y dice lo siguiente. 4 masas idénticas de 800 kilogramos cada una se colocan en las esquinas de un cuadrado que mide 10 centímetros por lado. ¿Qué fuerza gravitacional neta, magnitud y dirección actúa sobre una de las masas debida a las otras 3? Muy bien, identifiquemos conceptos relevantes. Lo primero que nos indica es fuerza gravitacional. De nuestros conceptos, nosotros sabemos que toda partícula del universo atrae al resto de partículas con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y este representa el modelo matemático. Pero adicional, me están indicando una fuerza neta. ¿Qué significa eso? Recordemos que cuando nosotros hacemos la suma vectorial y encontramos la resultante de la suma de varias fuerzas que actúan sobre un cuerpo, a esta sumatoria de fuerzas se le conoce como la fuerza neta. Y para encontrar esa fuerza neta, aplicamos lo que se conoce como el principio de superposición de fuerzas. Significa eso que necesito encontrar cuáles son las fuerzas que están afectando a, en este caso, la masa que yo quiero estudiar. Una de ellas, dice. Muy bien. Las 4 masas son idénticas y están colocadas, dice, en las esquinas del cuadrado de 10 centímetros de lado. Sabemos que todas ellas ejercen fuerzas, porque nos decía que todas las partículas ejercen fuerza sobre las demás. Quiere decir que esta masa M1, esta partícula, ejerce fuerza sobre la masa 2, sobre la masa 4 y sobre la masa 3. Y además la 2 ejerce fuerza sobre la 1, sobre la 4 y sobre la 3. Y la 3 ejerce fuerza sobre la 1, sobre la 2 y sobre la 4. Y la 4 también sobre las demás. Pero me dice que solo tome una de ellas. Una posibilidad entonces es que yo identifique, tome entonces la masa a estudiar que sea la 1 y encuentro la fuerza que se ejercen entre la 1 y la 2, la fuerza que se ejercen entre la 1 y la 3 y la fuerza que se ejerce con la 4. Noten además algo importante en los tamaños de los vectores que he dibujado. La fuerza 2 y la fuerza 3 las dibujé exactamente del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque la masa 1 y la masa 2 son idénticas y además la distancia es la misma porque es el lado del cuadrado. Lo mismo sucede entre la masa 1 y la masa 3. Las dos masas son idénticas, entre 1, 2 y 3 son iguales. La distancia es la misma porque es también la medida del cuadrado o el lado del cuadrado. Y noten además que la fuerza 4 la he dibujado más pequeña. ¿Por qué? Porque aunque la masa 1, 2, 3 y 4 son iguales, la distancia que hay de la masa 1 a la masa 4 es la diagonal del cuadrado y por tanto es una distancia mayor. Al tener una distancia mayor, tengo como resultado una fuerza menor. Pero como el ejercicio no me dice que tenga que tomar exactamente la masa 1 para encontrar la fuerza neta, yo decidí que voy a estudiar a la masa 2. Y esta entonces va a ser la fuerza 1, la fuerza 4 y la fuerza 3. Noten ahora que es la fuerza 3 la que dibujé menor porque es la que tiene la distancia de la diagonal del cuadrado.
y que tanto la fuerza 1 como la fuerza 4 tienen la misma magnitud o tamaño. La magnitud de la fuerza 1 es igual a la magnitud de la fuerza 4 y además la fuerza 1 tiene que ser mayor a la fuerza 3. Ahora entonces yo ya puedo definir la fuerza neta porque ya sé cuáles son las fuerzas que tengo que sumar. La fuerza neta, que sería la sumatoria de todas las fuerzas, sería sumar la fuerza 1 más la fuerza 3 más la fuerza 4 en forma de vectores. Y además de que esas fuerzas son resultado de fuerzas gravitacionales y que por tanto están dadas como la constante de la gravitación, el producto de las masas, dividido la distancia que se separa cada una de las masas elevado al cuadrado. Muy bien, voy a iniciar entonces calculando las magnitudes de cada una de esas fuerzas. Voy a trabajar entonces magnitudes. Inicio entonces con la fuerza 1. La fuerza 1, constante de la gravitación, la masa 1, la masa 2 y una distancia que le voy a llamar 1 elevado al cuadrado. Recordemos que esa distancia es justamente el lado de mi cuadrado. La constante de la gravitación, recordemos que la constante de la gravitación, G, en las calculadoras ya nos aparece, ¿sí? En constantes universales. Y equivale a 6.67, tienen varios decimales, pero con 3 cifras significativas, 6.67 por 10 elevado a la menos 11, y que sus unidades son Newton, metro cuadrado, dividido, kilogramo al cuadrado. Muy bien. Esto por si no tenemos nosotros en nuestra calculadora, poder utilizar la constante. 6.67 por 10 elevado a la menos 11, entonces, Newton, metro cuadrado, kilogramo al cuadrado. Muy bien. Acá hay algo muy interesante. Ya habíamos establecido que la masa 1 y la masa 2 son idénticas, por lo tanto voy a escribir una vez la masa, que son 800 kilogramos, y la voy a elevar al cuadrado. Y además ya habíamos determinado que el cuadrado es de 10 centímetros. Pero recuerde que todo tiene que estar en sistema internacional y por tanto acá tienen que ser 0.10 metros elevado al cuadrado. Introduzco entonces en mi calculadora todos estos datos para hacer las cuentas y me da como resultado, y con 3 cifras significativas, 4.27 por 10 elevado a la menos 3 Newton. Y ese es el valor de la fuerza 1 y también la magnitud de la fuerza 4, ya que establecimos que la fuerza 1 y la fuerza 4 eran iguales, ¿sí? Recordemos acá, magnitudes, ¿verdad? Muy bien, necesito encontrar ahora la magnitud de la fuerza 3 y según lo que yo establecí debe ser un valor menor. Nuevamente entonces la constante, masa 3, masa 2, radio 3 elevado al cuadrado. Muy bien, antes de continuar con el planteamiento, recordemos que este va a representar el radio 3. Si yo hago por acá un dibujo que represente, este es el radio 3, aquí tengo 0.10 metros y aquí también tengo 0.10 metros. ¿Cuándo tenemos este triángulo especial? Recuérdense que este de geometría es un triángulo especial porque es un triángulo que tiene los dos lados iguales y forma un ángulo de 45 grados. Es un triángulo especial 90, 45, 45. Puedo encontrar la diagonal, que es justamente la hipotenusa,
Por el teorema de Pitágoras yo llego a la siguiente indicación. Raíz de 2 multiplicado por el lado que tiene mi cuadrado. Dejo entonces la curiosidad para que ustedes puedan usar su teorema de Pitágoras y poder llegar a establecer esta condición. Muy bien. Entonces tengo 6.67 por 10 elevado a la menos 11 newtons, metros cuadrados, kilogramos al cuadrado. Y nuevamente, por la indicación que me dieron, las dos masas son de 800 kilogramos y puedo entonces colocarla como elevada al cuadrado. Luego acá tengo raíz de 2 que multiplica a 0.10 metros y todo esto elevado al cuadrado. Noten acá algo interesante porque lo dejé como raíz de 2. Porque este raíz de 2 elimina con este cuadrado y se vuelve 2 que multiplica a 0.10 al cuadrado. Ok, bueno, trasladando todos mis datos a mi calculadora, encuentro que la magnitud de esta fuerza, con 3 cifras significativas, es de 2.13 por 10 elevado a la menos 3 newtons. Y tal como lo habíamos establecido, efectivamente la magnitud de la fuerza 1 supera a la fuerza 3. Muy bien, pero yo lo tengo en forma de magnitudes y yo necesito establecerlo en forma vectorial. Noto que puedo establecer que la fuerza F1 está sobre el eje X negativo, la fuerza F4 está sobre el eje Y negativo y que la fuerza F3 tiene tanto componente en X como componente en Y. Entonces, noto que tengo que trabajar componentes. Muy bien, indicábamos entonces que tenemos que trabajar componentes y para facilitarnos, he decidido colocar una pequeña tablita donde coloquemos qué fuerzas, fuerza F1, F3 y F4 y qué componentes tiene cada uno. En el caso de la fuerza F1, tiene menos 4.27 por 10 elevado a la menos 3 newtons. Y si recordamos, esta fuerza muy bien, componente en X y no tiene en Y. La fuerza, voy a pasarme hasta la fuerza F4, porque resulta que la fuerza F4, esta no tiene componente en X, pero sí tiene componente en Y. Y habíamos dicho que la fuerza F1 y la fuerza F4 tenían la misma magnitud. Esta es también negativa porque va dirigida hacia abajo, 4.27 por 10 elevado a la menos 3 newtons. Y la fuerza F3 tiene componentes tanto en X como en Y. Y lo interesante de la fuerza es que forma justamente un ángulo de 45. ¿Recuerdan lo que indiqué cuando vimos el triángulo? Que era un triángulo especial 90, 45, 45. Dos lados iguales y un lado desigual. ¿Qué tipo de triángulo es? Dejo al lector para que verifique, ¿sí? Para que verifique qué le parece. Ok, sabemos que la fuerza es de 2.13 por 10 a la menos 3. Lo voy a colocar acá, menos 2.13 por 10 a la menos 3 newtons por el coseno de 45 grados y por la simetría menos 2.13 por 10 a la menos 3 newtons por el seno de 45. Y luego recuerda que para las componentes sumamos las columnas. Acá nos queda
menos 5.78 por 10 elevado a la menos 3 newtons, y por simetría aquí también nos queda lo mismo, menos 5.78 por 10 elevado a la menos 3 newtons. ¿Cómo encontrábamos nosotros la resultante? Por medio del teorema de Pitágoras. Recuerden que la resultante es la componente en x al cuadrado, la componente y elevado al cuadrado y raíz. Muy bien. Al tomar estos dos términos, elevarlos al cuadrado y sacar raíz, sería lo siguiente: menos 5.78 por 10 elevado a la menos 3 newton al cuadrado, más, se vuelve a repetir, menos 5.78 por 10 elevado a la menos 3 newton al cuadrado, y todo esto con raíz cuadrada, y encuentro que R es igual a 8.20 por 10 elevado a la menos 3 newtons. Como veo que tanto componente en X como componente en Y son iguales, automáticamente yo sé que el ángulo es de 45 grados, y puedo dar esto como la respuesta de mi ejercicio. Por favor, cualquier duda que tengan, pueden escribirme y será un gusto ayudarles. Muchas gracias.